nos convoca hoy, tratar de entender cómo la gente se mueve en una pandemia y cuáles son las distintas aristas de este problema. Eh, y bueno, gracias Alejandro por la introducción. Una, una moción de orden pequeñita adicional a lo que dijo Alejandro. Vamos a utilizar un sistema de preguntas un poquito más interactivas que se llama Menti. Además de las preguntas que están en el chat que ustedes le pueden ir escribiendo a Alejandro, pero también yo quiero hacerles preguntas a ustedes y quiero tener un poquito de respuestas. Entonces, para eso estamos utilizando Menti. Entonces, usted básicamente lo que tiene que hacer es ir a menti.com, ojalá con su celular, no con el mismo dispositivo con el que está viendo esta charla, para que no se desconecte. Entonces, si tiene un computador y tiene un celular al lado, con el celular es la mejor forma de hacerlo. Entonces, vaya a menti.com, use el código 676375 y usted puede darle corazón, por ejemplo, a esta primera lámina. Como ustedes ven, ahí las personas están respondiendo, las que lograron hacerlo, y así me van a ir ayudando de manera más eficiente a poder responder a las cosas que estamos haciendo. Entonces, ahí, bueno, ahí claramente los corazones están poblando, la mayoría de ustedes está respondiendo las preguntas, así que me parece excelente la cantidad de corazones que estamos viendo. Perfecto, perfecto, ahí estamos bastante bien. Entonces, vamos a comenzar y me gustaría conocerlos un poquito más también a ustedes en los primeros minutos. Y lo que quisiera ahí preguntarles, dado que ya la mayoría de ustedes está respondiendo esto y parece que ya están ingresando, la primera pregunta que quisiera hacerles es la siguiente. ¿En qué parte de Chile usted vive? Entonces ahí usted debería seleccionar una opción y poner enviar o submit. Y ahí vamos viendo que hay una buena proporción de ustedes que vienen de la región metropolitana y eso está súper bien porque, bueno, una de las cosas positivas de esta pandemia es que hay que buscar el lado positivo, ¿no? Es que nos permite conectarnos. Yo estoy acá ahora en la región de Valparaíso, en Viña del Mar, y podemos hablar ahora, ojalá, de un tema común que muy pocas veces antes se hacía. Entonces tenemos varias personas de las que están respondiendo ahí, o los que lograron entrar al sistema, y vemos ahí una proporción dominante de la región metropolitana. ¿Cuál es su área de especialización? A la siguiente pregunta. Ingeniería, ciencias sociales, humanidades. Ahí vamos viendo que se van poblando esto. Muy bien. Entonces, tenemos mucha gente de ingeniería y también de ciencias sociales de ahí, y también los demás. Excelente. Si usted se acaba de sumar a esta presentación, vaya a menti.com, como dice acá arriba, y utiliza el código que está acá para poder responder las preguntas que estamos haciendo. Y lo puede tomar desde ahora. La siguiente pregunta que tengo para ustedes es de qué sector económico viene usted, en dónde se desempeña. Y ahí puse algunos que se me ocurrieron a mí que eran importantes, pero ojalá no se me haya escapado mucho. Tenemos un fuerte componente académico acá en educación. Bien, al parecer hice una mala tipificación con otro, entonces ahí hay varias gente en otro. Bien, excelente, gracias por sus respuestas. Tenemos del sector público también personas, excelente. Hemos visto su inscripción, entonces yo sé que viene mucha gente de distintas empresas, también del sector público hemos visto, instituciones como Cernapesca, el INE, aduanas, que hemos estado en contacto en el pasado también, pero me gusta verlos también por acá, por esta plataforma. Una otra pregunta es, ¿cuántos minutos usted en general se demora en promedio en ir de la casa al trabajo? Y aquí considere como cuánto se demoraba en realidad antes de la pandemia. Entonces, meta su respuesta ahí, vamos viendo las preguntas. Si usted tuvo algún problema con Menti, haga un refresh o una actualización de su página web y no va a tener ningún problema.
¿Ok? Entonces ahí vemos la mayoría de personas de entre 30, 60 veces incluso minutos, 80 algunos, algunos menos, eh, entre 40 y 50. Hay algunos que ya dicen que trabajan en la casa, muy bien. Y ahí nos quedamos por ahora. ¿Ok? Entonces, gracias por sus preguntas. Voy a pasar ahora a contarles de qué se trata esta charla. Entonces, lo primero que quisiera contarles es que, bueno, tenemos varias cosas y voy a ir rápido. Ustedes van a ir haciendo preguntas en el chat de Zoom y Alejandro va a ir juntándolas, como dijo, para poder al final responder algunas de ellas. Entonces, vamos a comenzar tratando de entender cuál es el problema y la naturaleza de este problema del COVID y cómo su naturaleza va a ser importante de entender para poder interpretar de mejor manera en qué parte de la economía, en específico del mercado laboral, va a haber una disrupción. En la segunda parte quiero hablar de cómo era la movilidad de trabajadores, y cuando hablo de movilidad de trabajadores no digo de personas que se cambian de puestos de trabajo, no sé, de un trabajo a otro, sino que de cómo ellos se mueven en el espacio para llegar a su trabajo, una clarificación. Y vamos a hablar de cómo era esa movilidad laboral antes de la pandemia, y vamos a ver cómo había heterogeneidad de eso, y vamos a introducir un concepto que se llama el spatial mismatch, que no encontré lamentablemente una buena traducción del inglés para el español, pero lo que quiere decir es que en el espacio las personas se distribuyen en sus viviendas no de la misma manera que las oportunidades de empleo. Entonces eso va a generar que haya un desajuste, por así decirlo, un desajuste espacial, que esa es una buena traducción, de las oportunidades de empleo y de dónde están las personas. Y a veces ese ajuste es más grande para algunos grupos de la población que para otros. Vamos a hablar de eso. Después vamos a hablar de lleno al COVID y cómo este virus está afectando a la movilidad laboral, cómo el distanciamiento nos genera deseconomía de aglomeración, es decir, ahora estar aglomerado nos genera daños económicos, por así decirlo, y cuál es la población en riesgo. Es una pregunta súper importante para tratar de entender dónde está el foco. Y al final les quiero contar de este nuevo producto que estamos sacando desde el Centro de Economía y Política Regional, que es el Boletín Laboral. Y el Boletín Laboral viene a tratar de ayudar a esta lucha de generar mejor información oportuna, con mejores interpretación de los datos, para ayudar al apoyo o apoyar, perdón, el proceso de toma de decisiones, tanto en la empresa como también en el sector público. ¿Y cuáles son los desafíos de ese futuro? Ok, entonces, sin más demora, la primera ley de la geografía es quizás la cosa más relevante hoy en día, esto de que todo está relacionado con todo, pero las cosas que están más cerca se relacionan más que aquellas que están más distantes. ¿Sí? Y esto es lo que pasa y es la naturaleza, el core de la naturaleza del problema del COVID. El estar juntos, el estar en cierta medida aglomerados, genera una situación de que nos vamos a comenzar a aparecer, a veces quizás aparecer en que estamos contagiándonos, también aparecer en que tenemos distintos niveles socioeconómicos, distintos niveles de educación, pero esta ley de geografía nos ayuda a entender cuál es la naturaleza del problema. La naturaleza del problema es contacto, ¿cierto? Y eso ya lo tenemos visto. Y acá creo que el epidemiólogo más famoso, que se hizo en este minuto más famoso, no porque lo que hizo en realidad, no, eh, Jon Snow no es el personaje de la serie famosa Game of Thrones, sino es el epidemiólogo más famoso del mundo, porque el doctor Snow lo que hizo fue resolver uno de los grandes enigmas del siglo XIX o XVIII, me parece, en, en Londres. En Londres había una crisis de cólera, y el cólera no se sabía al tiempo. Imagínense, esto es Londres antiguo, no habían las cosas que había hoy en día, o las herramientas que tenemos hoy en día para poder entender la enfermedad. En ese tiempo el cólera se decía que se transmitía a través del aire, se decía que se transmitía por el contacto, como es el COVID en este caso. Y el doctor Snow lo que hizo fue, él iba y atendía a los pacientes con cólera, él es epidemiólogo, y comenzó a hacer este mapa donde iba haciendo una línea por cada persona que él atendía y veía que estaba con cólera. Y él se dio cuenta
que las líneas se agrupaban alrededor de donde estaban las bombas de agua, donde se secaba agua, en ese caso públicamente, como ustedes ven en esta foto de acá, y la política pública que paró el brote de la enfermedad tan masivamente como estaba pasando, era básicamente sacar y remover la manija de esta bomba para dejar de que el agua contaminada con cólera haya sido el agua que básicamente, cómo se transmitía la enfermedad. Entonces, el doctor John Snow pudo generar una medida de política pública eficiente, teniendo los datos suficientes para entender la naturaleza del problema, que en este caso era cómo se transmite el virus, y esa quizá la mayor lección que podemos tener hoy en día de cómo podemos afrontar este virus. Tenemos que tener información para poder tomar políticas públicas que sean eficientes. Y si uno entiende cómo funciona, en este caso, el COVID no funciona a través del agua, no se transmite a través del agua, ustedes saben que se transmite a través del contacto social, y el contacto social tenemos un montón de información de cómo sucede, de cómo en ciencias sociales hemos estudiado esto a fondo. Hay un libro muy bueno que se llama Micromotives and Microbehavior, de Thomas Schilling, y este libro básicamente habla de cómo las personas, de tener micromotivos de ellos solitos, individuales, generan macro comportamientos o macro patrones que uno no quiere tener. ¿Sí? Uno puede, y esto generó todo un ambiente de estudio que se llama Agent-Based Modeling, o el modelamiento basado en la gente. Y es que se generan patrones de motivos específicos de las personas, y no sé, muchos de ustedes han visto las noticias hoy en día como, si no tenemos en cuenta o consideramos mejor los motivos intrínsecos de las personas para hacer cosas, las cosas pueden salir mal. Por ejemplo, en un momento se avisó que había que ir a vacunarse para la influenza al principio de marzo, o la segunda semana de marzo por ahí, y todas las personas dijeron, yo también quiero, y todos salieron a las calles de tratar de vacunarse, y se generó aglomeraciones, que era exactamente lo que queríamos evitar. El que se recomiende poner la vacuna para tratar de evitar que las personas se mueran también de tener un segundo virus en su cuerpo, pero básicamente esto generó un caos un poquito en algunos lugares del país, y eso es exactamente lo que este libro y eh, esta eh, corriente de pensamiento nos quiere ilustrar. Entonces, para entender un poco cómo funcionan los procesos sociales de generación de patrones en el espacio, tenemos que entender que las personas están en el espacio. Hay personas que toman decisiones todos los días en el espacio, y a veces esas personas están delineadas, y los datos que tenemos están delineados de regiones formales, pero estas personas también se mueven, entonces generan patrones de interacción espacial, y a veces uno puede o es capaz de generar delineación de áreas funcionales por la forma en la que personas se mueven. Entonces tenemos dos tipos de datos grandes. Es que si la persona está en móvil, tenemos la característica de la persona en general, dónde está ubicada, y podemos ir delineando a través de sus características regiones formales, como por ejemplo hemos delineado las comunas, hemos delineado las regiones, que también son regiones administrativas, pero también está estos patrones de interacción, que es lo que más nos interesa hoy en día, que nos ayudan a entender que personas con los mismos patrones de interacción las podemos ir agrupando, y las podemos entender cómo ese comportamiento espacial funciona. ¿Sí? Entonces, todo esto cabe dentro de lo que se llama Spatial Analytics, o hoy en día se llama Spatial Analytics, o se ha llamado ciencia espacial o ciencia regional en distintos tiempos. Incluso hoy día también se habla de Spatial Data Science, hice una charla hace poco también de eso, donde lo que queremos entender, la naturaleza del problema nuevamente, es dónde las cosas pasan, queremos saber dónde las cosas pasan, eh, qué, por qué las cosas pasan, es decir, las ubicaciones de estos sucesos, estos eventos, y cómo las cosas que pasan afectan otras cosas, y en el contexto que suceden, ¿sí? Porque el contexto es importante. Y dónde las cosas deberían pasar, que tiene ya más principios de optimización, que deberíamos estar ubicando. Entonces, si uno piensa cómo el problema del COVID, sabemos qué pasa, sabemos por qué pasa, ¿sí?
pero cuando hacemos el zoom interno o hacemos el zoom hacia adentro de distintas áreas, por ejemplo, el mercado laboral, podemos tratar de entender por qué hay aglomeraciones del mercado laboral en ciertas partes que queremos quizás evitar, o cómo hacer para que esas aglomeraciones que se generan sean o traten de ser lo mejor o lo menos riesgosas posible, que ya viene a la última parte de la optimización, de dónde las cosas deberían estar pasando. Entonces, acá viene una pregunta, básicamente que les voy a hacer en Menti, y tengo dos mapas acá, y les quisiera preguntar cuál de estos dos mapas es el real. Estoy en este mapa, ojalá lo puedan ver de manera clara. En el de su izquierda está la población adulto mayor de 65 años y más en Valparaíso y Viña del Mar. Y en la derecha también. Pero uno de estos mapas es falso. Entonces quisiera ahora que ustedes vuelvan a Menti, los que pudieron hacerlo, y me vayan contando, yo lo voy a ver por acá, ¿cuál de estos dos mapas es el real? ¿O el de la derecha o el de la izquierda? ¿Sí? Uno de estos mapas es falso. ¿Ok? Entonces, voy acá a poner esto, y ahí la mayoría de la persona ya respondió. ¿Sí? El 59% y el 41% ahí están por derecha y por izquierda respectivamente. Entonces, la respuesta a esto es básicamente el de la izquierda. El mapa de la izquierda es el real, ¿sí? Y esto es súper importante tener en cuenta porque la referencia geográfica del dato es súper importante en este tipo de problemas, ¿sí? Si usted ve aquí, acá abajo dibujé los histogramas de las dos variables que se están pintando en los mapas y son exactamente iguales. Es la misma variable con las mismas medias, con las mismas varianzas, con los mismos mínimos, con los mismos máximos. Pero cuando usted agarra esa variable y la transforma en el mapa o la pone en el contexto espacial, solo una de ellas hace sentido. Y la que hace sentido es esta. Si usted conoce Viña del Mar o la región de Valparaíso, en el sector oriente del plan de Viña del Mar, hay un montón de casas de retiro, asilos de ancianos, que como usted ve aquí hay una concentración un poquito más alta de población adulto mayor en esta parte. Entonces, moraleja de esto, el contexto importa mucho para poder tomar decisiones que tienen que ver con el espacio. Entonces, vamos a la caracterización de la movilidad pre-pandemia. Y para todo esto, dado los datos que hay, voy a utilizar la encuesta de origen y destino que se hizo el 2012 por la Secretaría de Transportes en la región de Valparaíso. Y ahí podemos entender dos cosas grandes. O sea, las personas se mueven por distintos motivos, pero la encuesta caracteriza de mejor manera a las personas que van al trabajo, que son como 281.000 expandidas en la muestra que se tomó en el 2012. Y hay otros números también de la misma magnitud, que es personas que vuelven a casa, la mayoría de ellas vuelven a casa del trabajo, pero vamos a tratar de caracterizar estos viajes hacia el trabajo, ¿sí? Que son estos 281.000 personas viajando al trabajo. Entonces, si nos concentramos en ese grupo y vemos el cuadro de la derecha, vemos acá que la mayoría de las personas que viajan al trabajo viajan con medios de transporte público, es decir, viajan en bus o furgón de empresa, bus institucional, etcétera. Y ahí vamos viendo que la mayoría de las personas que van viajando son gente de 30, 40 años, o de entre 30 y 60 años. La mayoría de las personas, también hay personas que están estudiando en la universidad, lo más probable, entre 15 a 29 años, y las personas de adultos mayores son quizá el porcentaje más pequeño. Y de ahí, si vemos hacia abajo, el 28% viaja en medios privados, básicamente en auto, bicicleta, moto. Y ahí tenemos que ir entendiendo cómo era la movilidad laboral antes de la pandemia. La mayoría viajaba en bus, un tercio, el otro tercio básicamente viajaba en medios privados. Si uno mira las distribuciones del ingreso de estos trabajadores por sector económico, por edad, o sea, esto que se ve como botellitas así alargadas son básicamente una distribución a través de las características y a través de los sectores económicos y de la edad. Pero lo que quiero que se queden de esta diapositiva es que la mayoría de personas en esta muestra, el ingreso tope era como de 1 millón alrededor,
y veíamos que la industria tiene colas más anchas, y eso quiere decir que básicamente hay más personas en la parte alta del ingreso que en la parte baja, en donde los otros sectores económicos vemos que las colas en la parte izquierda son más anchas, es decir, concentran más cantidad de gente. Eh, si uno trata de buscar cuánto se demoran las personas y cómo son los minutos de viaje, lo que podemos encontrar es que 25 minutos más en promedio en Valparaíso se demora las personas que utilizan el transporte público versus las personas que utilizan el transportes privados. ¿Sí? Y eso va cambiando en distintas medidas a través de los sectores económicos. En algunos casos pueden personas demorarse hasta más de 2 horas en el sector comercio y en el sector salud específicamente. Entonces vamos viendo que me imagino que muchas de estas cosas que estoy diciendo ustedes por experiencia propia las conocen, pero acá tenemos datos duros y concretos de cómo la movilidad antes de la pandemia funcionaba, con los mejores datos que podemos tener para poder hacerlo. Y acá vamos como entrando así como a lo más fino que podemos hacer con los datos que existen. Y acá les estoy mostrando 2 mapas. El primero es la distribución espacial de los trabajadores por el origen, el que ustedes ven a la izquierda. Y esto que quiere decir es básicamente dónde los trabajadores viven, ¿sí? Y dónde está la mayoría de esto. Y acá los colores, o la paleta de colores que he utilizado es por quintiles, es decir, el color más azul, por ejemplo, es el 20% más alto de la concentración de trabajadores, en este sentido. En este caso, las zonas que he pintado acá, van desde, por ejemplo, en el origen, van desde 1.500 trabajadores a 4.000. Entonces son zonas pequeñitas dentro de la población, pero si usted añade todo eso, básicamente esas zonas todas azules son el 20% de la distribución de trabajadores donde están en el origen. Y si usted mira hacia la derecha, ve la distribución espacial de los trabajadores por destino. Es decir, una vez que los trabajadores se mueven a sus lugares de trabajo, dónde se ubican y dónde se concentran en mayor proporción, dónde está el 20% más concentrado. Como usted lo ve ahí claramente en las zonas céntricas y a la orilla, donde están las actividades comerciales y de trabajo, son las zonas donde se van a concentrar dentro de la región de Valparaíso para poder hacer sus labores. Y estas son las zonas que vamos a ver que se van a ver congestionadas en una eventual apertura laboral. Si uno hace un zoom más detallado y dice, mira, ok, pero veamos cómo se mueven los trabajadores por origen y por destino, por ejemplo, en el sector salud. Entonces, nuevamente, en la izquierda usted tiene la distribución espacial del sector salud por origen. Entonces, usted ve que está por todos lados, incluso en algunos casos más concentrada en las partes periféricas de la ciudad o del Gran Valparaíso, y cuando vemos dónde trabajan esas personas, después de que se mueven y hacen sus viajes, vemos que claramente hay focos específicos de donde están básicamente ubicados los centros de salud, los centros de atención primaria más grandes. Entonces vemos ahí el plan de Viña del Mar, el plan de Valparaíso, muy pintados, concentrando alrededor de 8.000, 9.000 personas solo del sector de la salud. Lo que nos da indicios de cómo o cómo se están moviendo estas personas y cómo se están repartiendo una vez que van a sus casas. También podemos ver el sector comercio, que también ha sido uno de los sectores bastante afectados por la pandemia, y vemos que nuevamente en el lado de la izquierda, en el origen, las personas del sector comercio vienen de distintos lados. Hay una parte importante de estas personas, una concentración de las zonas que emiten personas que trabajan en el sector comercio, que están en la parte del interior de Valparaíso, ¿sí? Quilpué, Villa Alemana, y una vez que estas personas se mueven y nos pasamos al mapa de la derecha, vemos que claramente donde está ubicado el sector comercio, donde se van más a aglomerar estas personas, llegando o sobrepasando la barrera de los 1.500 personas por cada uno de estos polígonos que estoy viendo acá, que es una área censal dentro de la ciudad. Entonces, esta movilidad que estamos viendo entre origen y destino es la que vamos a ir viendo una vez que vayamos abriendo la economía, y tenemos que tener ojo para poder ver cómo hacemos para que esta movilidad se haga de la mejor forma, y lo que vamos a ver al final de la charla, los desafíos para el futuro. Pero no quisiera dejarlos sin antes mostrarles este gráfico,
Y este gráfico es parte de una investigación que hicimos con algunos de los integrantes del Centro de Economía y Política Regional, en donde tratamos de analizar cuáles son los costos de congestión de automóviles en Chile a través de las distintas ciudades. Y entonces en el lado de la izquierda, en la barra de la izquierda, están los minutos extra por congestión. Y estos minutos extra de congestión, básicamente los calculamos a través de decir, ok, tenemos esta encuesta de origen y destino, sabemos dónde las personas viven, dónde las personas trabajan, pero también preguntémosle y sabemos cuánto tiempo se demora a la hora que él sale del trabajo. Es decir, si la persona sale a las 8 de la mañana, sabemos que se demora, por ejemplo, 35 minutos, 50 minutos en llegar a su trabajo, pero preguntémosle a Google Maps, que nos dice cuánto se demoraría una persona en general, una estimación del tiempo, si es que la persona se fuera al trabajo a las 3 de la mañana, es decir, cuando no hay congestión. Entonces, este diferencial en el tiempo que la persona se demoraría cuando se va al trabajo a las 3 de la mañana versus el tiempo que la persona de verdad se demora cuando va al trabajo a la hora que va al trabajo, por ejemplo, a las 8 de la mañana, nos da este diferencial de minutos extra, en este caso promedio, por congestión, que claramente tiene un patrón esperable, que es en el Gran Santiago los minutos extra son más en promedio y van bajando a medida que nos vamos moviendo hacia la distribución de las ciudades más pequeñas, ¿sí? De las que tenemos datos. Pero la línea amarilla, o la línea en este caso, perdón, es un poquito daltónico, anaranjada, es el costo mensual extra por congestión, que es el cálculo de cuánto estos minutos representan en el bolsillo de las personas. Entonces, como ustedes ven, en el caso del Gran Santiago, estos minutos extra en promedio representan alrededor de 80.000 pesos más para un trabajador que se moviliza en el Gran Santiago. Es decir, es un costo alto, y esto que es solo el promedio, o sea, y aquí la varianza va cambiando, entonces van a haber costos mucho más altos que esto, también van a haber costos más bajos, pero esta concentración urbana que tenemos en Chile, alrededor del Gran Santiago, en el Gran Santiago, genera costos, y estos costos son visibles, quizás no para todas las políticas públicas que están haciendo, pero sí son visibles para las personas en el bolsillo, y por eso que se genera también mucha sensibilidad cuando se cambia el precio de la movilidad en las ciudades. Entonces es importante tener en cuenta que si que vamos a tener que pensar o repensar cómo nos movemos, tenemos que ir repensando también cómo las ciudades están preparadas y las ciudades nos generan estos costos de congestión. Un dato importante es que en el Gran Santiago, y yo creo que esto pasa con más fuerza en el resto de las ciudades de Chile, que son más pequeñas, la mayoría, a más del 60%, me parece que es el dato, de los viajes, son viajes que son alrededor de 5 kilómetros, sí, son viajes cortos, eso quiero decir, que se pueden hacer completamente en otros medios alternativos como a pie o en bicicleta. Pero la gente ocupa mucho el automóvil y esto es una cosa que sin querer eh, mirar una industria en particular, tenemos que comenzar a repensar cómo nos movilizamos, ¿sí? Y cómo preparamos la ciudad para dar cabida a mejores formas más sanitarias de movilización. Una vez que pasamos adelante en términos de la presentación, voy a revisar acá si hay algunas preguntas. Alejandro, ¿estamos bien? Hay dos preguntas respecto a si hay información más actualizada que la que estamos presentando por el momento, que es del 2012. No sé si quieres abordar ese punto ahora. A este detalle no. La información que tenemos de movilidad tan así granular como tenemos del punto de los trabajadores, dónde trabajaba, a qué hora se iba, cuánto ingreso tenía, cuánto pagaba de arriendo, cuántos viajes hacía, toda esta información así de granular, no tenemos información más actualizada que la que estoy mostrando. Dependiendo de la ciudad, vamos a ir viendo que, por ejemplo, la encuesta de San Antonio es mucho más actual, es como del 2017, ¿sí? O la última que se hizo. Pero dado los presupuestos, me imagino, tampoco estas encuestas son caras de hacer, y con esta granularidad no tenemos más información tan detallada. Voy a mostrar datos de la encuesta nacional de empleo, que tenemos algunos datos de cómo las personas se mueven de manera agregada, y esos son datos que salen mensualmente, con 2 meses de rezago, pero lo vamos a mostrar en unos minutos más. Pero muchas gracias por la pregunta.
Ahí. Perfecto. Entonces, siguiendo adelante en honor al tiempo, hablemos del COVID y sus potenciales efectos y en particular, ¿qué datos tenemos para investigar y para hacer sentido de reconciliar este mundo de la movilidad laboral con este mundo del virus, de cómo funciona el virus y cómo vemos eso de los datos? Entonces, este es un gráfico que he venido generando en las presentaciones que he hecho últimamente, es como cuenta la historia de la evolución del virus en tamaño de la bolita, eh, y la información que ha ido saliendo oficial del virus, ¿sí? Entonces, el 3 de marzo fue el primer caso que tuvimos, y salió en las noticias, etcétera, etcétera. Ustedes saben que salió, parece que fue en la ciudad de Talca el primer caso, y el 13 de marzo, 10 días después, viene el primer reporte individual que tenía 43 casos confirmados, y es importantísimo destacar que este primer reporte tenía datos individuales, es decir, nosotros sabíamos, sin identificar al paciente claramente, cuánto edad tenía el paciente, en qué centro se le diagnosticó el coronavirus, el sexo del paciente, y sabíamos de información individual y podíamos hacer distintas cosas. Y estos reportes individuales fueron saliendo. El 17 de marzo fue el quinto y el último reporte individual, cuando habían 201 casos. Y de ahí en adelante los reportes fueron ya agregados y comenzaron a generarse a través también del sistema de Epivigila, donde el 30 de marzo sale el primer informe epidemiológico cuando habían 2.449 casos, y tenía información comunal para algunas regiones. Luego siguen saliendo estos informes, se crea el repositorio del GitHub del Ministerio de Ciencia, que generaba datos agregados o básicamente traspasaba los datos del PDF a un formato más amigable de datos para los investigadores. Y a su vez también se crea como una carrera de repositorios ciudadanos que básicamente iban haciendo web scraping de distintas fuentes de información. Perdón, acá tengo una barrita, déjame un segundo. Okay. El 16 de abril se lanza esta Corona App. El MinCiencia amplía su número de data products o productos cuando ya habían 8.000, casi 9.000 casos, y comienzan a haber algunos banderitas rojas o avisos de que hay errores en la producción de los datos, y comienza a haber un poquito de incredulidad con respecto al dato. Y después tenemos el 27 de abril, después de que incluso uno de los reportes, si ustedes se acuerdan, la subsecretaria lo tuvo que bajar después de haberlo subido 45 minutos porque tenía unos datos malos, muy particulares. Se actualiza el protocolo que define un caso sospechoso. Como ustedes sabían, antes del 27 de abril, si usted tenía varios síntomas del coronavirus, pero no tenía fiebre, no le hacían el test, no se consideraba como un caso sospechoso, y básicamente usted no le hacían el test y podía tener o no podía tener, y básicamente no se contabilizaba ese caso. Pero el 27 de abril ese requerimiento se levanta, y ahora, a pesar de que usted no tenga fiebre, le van a hacer, se hace el test, y claramente hemos visto también un crecimiento acorde en los casos, donde en el 27 de abril teníamos 13.000 casos. Me parece que ahora ya vamos bordeando los bastante más. Entonces, así es como evolucionado los datos, y todavía no tenemos datos individuales para hacer sentido de lo que estamos viendo, pero tenemos datos comunales que podemos investigar. Entonces, a este respecto, lo que uno encuentra de los datos, me imagino que varios de ustedes quizás lo han visto, hay un informe epidemiológico que se genera en PDF. Este informe, por ejemplo, va pintando, en este caso, las comunas de la región metropolitana a través de cuántos casos tienen confirmados, ¿sí? Y nos da una idea de dónde están la mayoría de casos, pero cuando uno hace análisis exploratorio espacial, que es esta cifra ESDA o ESDA, necesitamos tener en cuenta el riesgo. Y el riesgo acá está definido como la probabilidad de que un evento ocurra, y un evento va a ocurrir dependiendo de cuántas personas están susceptibles a que ocurra ese evento. Entonces, por ejemplo, a nivel de Chile solamente se reporta la tasa de incidencia, o se grafica, se mapea la tasa de incidencia, que tiene en consideración cuántos casos por tantos habitantes, que nos muestra cosas distintas. Es decir, si usted mira el mapa de Chile acá de la izquierda, va a ver que la mayoría de los casos están
pintados o los casos más oscuros con más concentración de confirmados están en el centro del país, y Arica casi no se ve como un caso en particular, pero cuando corregimos eso por la población, por cada 100.000 habitantes, vemos que Arica, la región de Arica y Parinacota, era un caso que teníamos que tener en cuenta de mejor manera. Entonces, tenemos aquí dos conceptos grandes que quisiera introducir, que es la estimación del riesgo. Uno puede dividir el número de eventos que uno encuentra, por ejemplo, el número de casos confirmados, por la población, y tener una tasa bruta o cruda de un evento ocurriendo en un espacio definido, ¿sí? Y aquí es tratar de entender cómo es la heterogeneidad espacial y dejar de decir que, por ejemplo, que el riesgo es uniforme a través del espacio. Entonces, es como la hipótesis nula en ese sentido, en términos como bien académicos. Y tratar de entender qué causa esta tasa de riesgo, ¿sí? Entonces, si uno mira la región de Valparaíso, tenemos datos para la región de Valparaíso comunales y podemos ir viendo estos mapas. La manera que uno plotea estos datos es súper clave, ¿sí? Uno puede plotear los datos, por ejemplo, utilizando una escala continua, donde claramente la mayoría de los casos están en las comunas de Viña del Mar, Valparaíso, pero si uno comienza, por ejemplo, a utilizar medidas estadísticas de cómo poder pintar las comunas por ejemplo, si pertenecen al 20% más alto de la distribución de casos, vemos que claramente el patrón cambia. Ahí comienzan otras comunas que parecen invisibles en el lado de la izquierda a comenzar a ser visibles, es decir, pertenecen al 20% más alto de la distribución de los casos. Y estos son datos al 4 de mayo, es decir, hace dos días atrás, los últimos datos que teníamos para este virus. Y cuando uno estima la tasa de riesgo, es decir, divide cuántos casos hay por cada comuna, por la población, dividido por la población de esa comuna, vemos que claramente, por ejemplo, la comuna de Santo Domingo, en el sur de la región de Valparaíso, tiene una tasa de riesgo superior, bastante superior al resto de las comunas, ¿sí? Entonces, ahí uno puede comenzar a entender dónde son focos de riesgo, tratando de entender cuál es la población en riesgo. Pero si uno dice, ok, calculemos el riesgo promedio, es decir, la suma de todos los casos dividido por la población, en este caso total de Valparaíso. Tenemos un riesgo promedio de la región de Valparaíso contra el coronavirus. Y uno puede calcular los eventos esperados, es decir, dada mi población y dado el riesgo promedio, cuántos casos se espera que en mi ubicación, en este caso comunas, que es lo más bajo que tenemos de agregación, podemos encontrar. Y uno puede calcular el riesgo relativo, que es decir, cuántos casos estamos observando versus cuántos casos están esperados, dada la distribución del riesgo promedio. Entonces, esta tasa de riesgo relativo, la idea básica es tratar de tener un estándar, en este caso el grupo de referencia, por ejemplo, población de la comuna, pero puede ser otro grupo de referencia, como por ejemplo la población móvil, que la vamos a ver en unos segundos, que nos indica que si el riesgo es mayor que 1, es decir, tenemos más casos observados que los casos esperados, podemos tener una idea mejor de lo que está pasando, cómo va el riesgo. Y acá claramente, nuevamente, he pintado con blanco los valores de alrededor de 1 y con rojo los valores que son superiores a 1, en donde usted ve que el riesgo relativo de la comuna de Santo Domingo es un riesgo mucho más alto de lo que uno esperaría. Entonces, si bien hay riesgo en las comunas de Viña del Mar y Valparaíso, el riesgo es similar, o la tasa de contagio es similar a lo que uno esperaría dada la población y dado la tasa promedio de contagio. Hay unas preguntas técnicas al parecer al final en el chat y me gustaría dejarlas solo para el final para no complicar mucho la discusión. Entonces, básicamente algunas preguntas que son más clarificatorias las puedo hacer o generales las puedo hacer entre medio, pero las preguntas mucho más técnicas las voy a hacer como un poquito al final. Vamos a dar espacio para esas preguntas. Ok, entonces, otro dato que tenemos y que fue grato encontrar es que Google y Apple son dos empresas grandes que tienen un montón de datos. La era del Big Data es una era que llegó para quedarse, como ustedes saben. Y si usted tiene en su celular Google Maps o Apple Maps, estos son datos que usted o sea, usted va a ser básicamente un generador de datos si usted utiliza la aplicación o tiene habilitado los servicios de ubicación de la aplicación. Entonces, Google y Apple reúnen esos datos y van viendo cómo cambia
la movilidad, en este caso de automóviles, a través del mundo, ¿sí? Y ellos han liberado estos datos dada la pandemia y generan básicamente informes de cuánto ha ido cambiando la movilidad con respecto a una fecha base. Entonces, como vemos acá, esta es la evolución de la movilidad acá en el gráfico de la derecha de Valparaíso por tráfico de automóviles. Entonces, si usted mira aquí, esta movilidad, claramente tenemos una componente de verano, de la parte donde la gente venía a Valparaíso a veranear, entonces tenemos que el pic de movilidad de vehículos, dado los datos de Apple Mobility, fue como el 15 de marzo, y después también están los pics a través de los días del Festival de Viña del Mar, de la canción. Y de ahí vemos que a partir al principio de marzo esto comienza a bajar, comienza a regresar a la normalidad, ¿sí? Y con más fuerza, como la segunda semana de marzo, esta movilidad baja abruptamente y comenzamos a quedarnos en la casa, que es esta cosa de que las dos últimas semanas de marzo nos quedamos en la casa y vimos esta cosa del distanciamiento social para tratar de evitar una explosión de los contagios y ayudar a aplanar la curva, ¿cierto? Y aquí vemos que los datos son súper interesantes porque si usted mira aquí, voy a tratar de hacer un poquito de zoom, uno ve que hay valles y después hay caídas. Y esas caídas son básicamente los fines de semana. ¿Sí? La gente ha salido bastante menos que lo que salía antes, y los fines de semana sí o sí está tratando de respetar eso. Y al 5 de mayo, no, el 4 de mayo, perdón, el porcentaje de baja en la movilidad total de la región fue de 77, casi 78%, es decir, hubo 78% menos tráfico de automóviles de movilidad anteayer, al 4 de mayo, ¿sí? Pero aquí hay importante, o sea, hemos bajado, o la conclusión de esto es que hemos bajado como región nuestra movilidad, pero vemos que hay una tendencia al alza que se pronostica que comienza a subir. Entonces, se ve que hemos estado respetando la medida de distanciamiento social, pero también se ve que está comenzando un poquito esto al alza. Porque el mínimo acá fue como alrededor del 85% las primeras semanas. ¿Okay? Y aquí es importante ver, voy a hacer un poquito zoom acá, uno puede ver cómo ha cambiado también esto por distintas regiones. Entonces vemos que algunas regiones la curva casi no bajó, es decir, la movilidad no se redujo, y aquí vemos, por ejemplo, la región de Antofagasta, al día de anteayer, el 4 de mayo, solo tenía un 29% de reducción de movilidad, comparada, por ejemplo, con la región de la Araucanía, que tiene un 83% de reducción de movilidad. Y acá esto es importante entender porque también tenemos gente que trabaja en la región de Valparaíso, o que vive en la región de Valparaíso y trabaja fuera, por ejemplo, en la minería. Entonces se va a la región de Antofagasta a trabajar, y dado que esa región tiene más movilidad, eh, claramente es un riesgo que se puede estar sucediendo acá, y que tenemos que comenzar a tomar medidas de cómo evitamos que, dada esa menor movilidad, podemos generar medidas para poder evitar que el virus se importe de estas regiones y que están generándose allá. Entonces, vemos también, por ejemplo, en la región metropolitana de Santiago, en la época estival del verano, no hubo mayores movimientos sobre o bajo de la línea base, que fue un día en enero, pero que claramente a partir de la segunda semana de marzo también bajó, y hoy en día están como en 69% de reducción de movilidad. ¿Ok? Entonces, estos datos de la izquierda son datos de Google, los datos de la izquierda son datos de Apple. Estas dos empresas han liberado estos datos para poder ir entendiendo mejor la movilidad, y son los datos agregados, pero los más actualizados que tenemos de cómo potencialmente fue el impacto de la movilidad a nivel agregado. Y Google nos indica cómo fue la movilidad por áreas donde existen distintos tipos de negocio. Como ustedes saben, Google Maps no solo tiene o registra los datos de cómo ustedes se mueven con sus celulares, sino que también registra en qué parte de los datos se mueven y los negocios que ellos tienen vinculados, los tipos de negocios. Entonces usted ve que si vemos comercio y recreación, el porcentaje de reducción de la movilidad
en estas áreas donde hay empresas de este tipo, bajó en 73%, en parques bajó casi 80% la movilidad y sigue estando ahí. En los lugares de trabajo ahora estamos en 37% de movilidad y así sucesivamente. ¿Ok? No, lamentablemente, Diego, José Montt, no hay datos de movilidad por comuna todavía. Si uno mira la historia de cómo pasaba esto hace 2 semanas, yo vi estos datos y había solo datos para la ciudad de Santiago, pero hoy ya hay datos para las regiones y para, como usted ve, para los tipos de movilidad, de áreas de movilidad, y quizás en 2 semanas más pueda que hayan datos más finos. ¿Ok? Ok, entonces, datos de ahora de movilidad por comuna, si tenemos algo de datos, y esos datos son de la encuesta nacional de empleo. Y la encuesta nacional de empleo tiene una variable que le pregunta al trabajador, además de preguntarle dónde la persona que se encuesta, dónde vive, en qué comuna vive, también se le pregunta en qué comuna trabaja. Y eso básicamente es lo que capturamos acá. El proceso de conmutación, como ustedes saben, es un proceso, no es una medida simplemente, sino que involucra distintas variables de distancia, tiempo, ruta, modo de viaje, imprevistos, etcétera, etcétera, y genera un montón de patrones. Si usted ve el gráfico de la derecha, es un gráfico complejo de entender en general, como una araña de gráfico ahí, pero lo que en realidad dice es que cada color es una comuna y las líneas que se entrecruzan entre los colores básicamente son el grosor de la línea nos indica la cantidad de personas que van de una comuna a otra y viceversa. Entonces, como ustedes ven acá, los dos colores en verde más grandes son precisamente las comunas de Valparaíso y Viña del Mar. Y acá en la tabla que tengo a mi izquierda, o en la izquierda de la diapositiva, tengo el promedio, el porcentaje promedio que trabaja fuera de la comuna. Es decir, si usted mira aquí, por ejemplo, en la comuna de Valparaíso, el 29% de las personas que viven en esa comuna trabajan en una comuna distinta de la comuna de Valparaíso. Y como ustedes ven, tenemos claramente que Viña del Mar también está en un porcentaje bajo. En opuesto, Concón, Quilpué y Villa Alemana son comunas que claramente emiten o son comunas residenciales en donde la gente básicamente sale de esas comunas y va a trabajar a los centros de trabajo. Entonces, lamentablemente en estos últimos meses, por la pandemia, el Instituto Nacional de Estadística se ha visto en la dificultad de poder obtener datos, o bien porque algunas comunas están en cuarentena, entonces no se puede andar encuestadores por las calles, o también porque las personas se están negando con también su derecho de responder la encuesta, porque dicen, mire, usted anda dándose vueltas por las casas, yo no quiero que entre a mi casa, no quiero responder la encuesta. Se les deja un link para que respondan la encuesta online, pero no es lo mismo que si usted presiona a la persona para que o le hace la pregunta a la persona, o se sienta con la persona, se toma el tiempo de hacer la encuesta, que si la persona de verdad se toma el tiempo de llenar la encuesta, no todas las preguntas se responden, entonces los datos y la calidad de los datos lamentablemente no van a ser los más óptimos que pudiéramos tener, pero van a haber datos, y como la encuesta de empleo sale con 2 meses de atraso, vamos a ir viendo que van a haber más datos y mejores datos a medida que vaya pasando el tiempo. Entonces, me voy a centrar un poquito más. Bueno, hay tasas relativas de riesgo, como calculábamos antes, por trabajadores de origen y trabajadores de destino. Claramente los riesgos van cambiando, pero voy a avanzar y me quiero quedar un ratito acá, que es que quiero mostrarles como la parte de arriba del formulario de notificación e investigación del COVID, que tiene distintos datos del paciente que no queremos en general o que no se necesitan, pero sí uno pudiera, o sea, existe el dato de todos los confirmados o de todos los sospechosos incluso, de cuál es su ocupación que hacían y la dirección del trabajo o la escuela, que básicamente es la comuna donde la persona trabaja. Entonces, si podemos trabajar como sociedad civil en tener mejores datos, pudiéramos decir de mejor manera y caracterizar cómo las personas se han ido contagiando específicamente por el tipo de ocupación y por el tipo de comuna, donde se han ido contagiando, dada la movilidad que están teniendo. O sea, nosotros hoy en día
si pudiéramos abrir los datos del Ministerio de Salud y en particular del sistema de Previgila, podríamos tratar de generar información más certera, más concreta, de dónde el domicilio de la persona, cuál es la comuna de domicilio y cuál es la comuna del trabajo, y específicamente en dónde y en qué se ocupa la persona para poder entender un poco mejor este problema. Finalmente, los últimos minutos que tengo, les agradezco el tiempo y la paciencia. Quiero contarles sobre el boletín laboral que estamos tratando de empujar desde la Universidad Adolfo Ibáñez y la Escuela de Negocios, y en particular acá en Viña del Mar. La universidad, como ustedes saben, comenzó acá en Valparaíso, se originó acá, nació acá en Valparaíso, y hemos querido partir por casa en esta iniciativa de proveer mayor información local del mercado laboral, y queríamos contarle una historia básicamente de cómo ha ido evolucionando el mercado laboral. Eso es lo que quiere hacer el boletín. Entonces el boletín, bueno, es una publicación mensual que vamos a estar sacando para que ustedes estén enterados y si están interesados. Y el objetivo básicamente es contribuir al desarrollo regional con más información, profundizar el análisis, entregando no solo el dato, sino que también interpretando el dato y, como les decía, contando una historia sobre el dato, la tendencia y la coyuntura. Y complementar también la gran labor que hace el boletín laboral del Instituto Nacional de Estadísticas. ¿Okay? Los contenidos en general que vamos a proveer en este boletín es un panorama general que van a tener cifras, datos y de la evolución de los ocupados, cesantes e inactivos. Tenemos un panorama sectorial que va a hablar de los sectores económicos y da desglose por situación ocupacional, edad, etcétera. Y tenemos un panorama educativo que habla de cuáles son los niveles de educación y también los niveles o los distintos tramos etarios para poder entender el mercado laboral por esas dimensiones. Y en general hemos estado viendo que el tema de la informalidad laboral es un tema que es fuerte porque nos ayuda a ver que cuando algo pasa o hay una contracción de los ocupados, en general hay una alza de los informales. Entonces, la informalidad laboral es importante tener en cuenta, no solo por eso, sino que también porque genera una población en riesgo de situación laboral precaria. Y por otro lado, tenemos un tema del mes que hemos sacado, por ejemplo, tema del COVID, conmutación, el 18 de octubre, turismo, distintos temas del mes que vamos a ir cambiando mes a mes. Este boletín nos ha tomado casi un año y medio, casi 2 años de creación, y básicamente es un proceso de codificación fuerte en donde nosotros generamos un PDF o un boletín a través de tomar los datos del INE, procesarlos y meterlos en una juguera básicamente que hemos ido refinando con el tiempo en el software R de código abierto, para ir generando automáticamente este boletín en donde se generan los datos, se genera este proceso de investigación donde se cruzan variables, y básicamente después nosotros agarramos esos datos, esos gráficos, y hacemos un sentido contando la historia hacia antes, hacia atrás. ¿Qué tiene este boletín? Tiene, bueno, cosas mes a mes, seguimos los niveles de empleo. También profundizamos, por ejemplo, buscando las razones de por qué el crecimiento de los inactivos y por qué esta gente se va del mercado. Se va porque, por ejemplo, cree que por vejez no encontrará más trabajo, o porque cree que el mercado es muy rígido. Entonces profundizamos a ese detalle. También analizamos la composición del empleo a través de los sectores industriales. Entonces, por ejemplo, un dato interesante es que el comercio en la región de Valparaíso, en general, el año pasado, o el mismo trimestre del 2019, era alrededor de 18%, y ahora estamos sobre el 20%. Entonces, de todo el empleo que se genera en Valparaíso, el porcentaje que representa comercio ha ido subiendo en los últimos meses, que habla harto de que el sector comercio como un sector buffer, un sector colchón, que recibe a empleados que van quedando sin trabajo. Y también tenemos contrastes que vamos haciendo de las variaciones de ocupados formales e informales a través de los sectores y comparados con el tiempo. Entonces, como ustedes ven, tenemos mucha información y queremos invitarlos también además de leerlo, también a tratar de contribuir. Si usted quiere hablar con nosotros y sumarse a este desafío de no solo tener este boletín a nivel de la región de Valparaíso, sino que a nivel de la otra región de Chile, estamos súper abiertos a conversar. Los desafíos para el futuro que tenemos son básicamente esto, lo que quiero que usted se quede. Tenemos las capacidades, yo creo, como sociedad civil y académica, para apoyar el proceso de generación de información, para la toma de decisiones óptimas, ojalá, que nos ayuden a tener una vuelta planificada.
Y eso es el siguiente punto, que es necesitamos un plan que ojalá sea inclusivo para que la reapertura laboral no sea, o sea, lo menos improvisada posible y tratar de evitar que se generen situaciones indeseables de aglomeración o impensadas. Necesitamos también repensar cómo nos movemos en la ciudad, asegurar las condiciones sanitarias de trabajo, y la movilidad en este sentido es clave. Y dado que, como ustedes se acuerdan, más del 60% de las personas se mueven en el transporte público, en buses, y necesitamos recuperar la confianza. Yo creo que es muy importante que generemos acuerdos transversales, que seamos honestos y transparentes de cómo se generan esos acuerdos para que podamos ir avanzando. Y con eso, bueno, me callo, disculpen lo largo de esta extensión. Hay muchas cosas de las que hablar, me gustaría seguir conversando con ustedes, pero quizás demos espacio para las preguntas que Alejandro tiene seleccionadas y que vamos a ir haciendo en estos últimos minutos. Bien. Hay tres preguntas que no se han, que no se han abordado. Uno es si el valor de minutos de demora es por mes persona o por vehículo. Esa es la primera pregunta técnica que está quedando en el tintero. El valor que calculamos recoge cuánto una persona gana, ¿sí? Y cuánto la persona destina en tiempo a trabajar. Y entonces calculamos, es una componente de dos partes, es el componente cómo la persona se mueve y una estimación de cuánto la persona paga por costo de movilidad, en el sentido de cuánto le echa de benzina al auto, el rendimiento del auto, etcétera. Y por otro lado tenemos el costo laboral de la persona, de cuánto cuesta el minuto de la persona dependiendo de lo que gana la persona. Entonces el costo que estamos mostrando es una combinación de estas dos partes. Perfecto. La siguiente pregunta es si sigue siendo un porcentaje de las personas las que pueden hacer teletrabajo o trabajo a distancia. ¿Tenemos una idea de cuál es ese porcentaje y cómo ese porcentaje afecta alguno de los puntos que tú has planteado durante la presentación? La única fuente de datos que tenemos disponible en Chile que yo conozco al menos, para ver teletrabajo es la encuesta nacional de empleo, la N, y dado que cómo funciona la N, por ejemplo, hoy en día tenemos el último dato que salieron fueron los datos del trimestre móvil enero, febrero, marzo, que se liberaron el 30 de abril, y esos son los últimos datos que hay. Dado cómo funciona la pandemia, si ustedes vieron o se acuerdan de los datos de movilidad, tenemos que la segunda semana de marzo comenzó a caer harto la movilidad, y entonces la encuesta de hoy, los datos que tenemos de hoy, solo tendríamos como 2 semanas de datos en donde uno esperaría ver una alza sustancial en el teletrabajo. Hemos visto que si uno analiza los datos hacia atrás del pasado, hemos visto en general que hay una tendencia al alza del teletrabajo, de la gente personas que trabajan en sus casas o en un sitio anexo a sus casas, pero no en el lugar donde trabajan. Y esperamos que esto se agrave más una vez que tengamos mejores datos o datos más actualizados una vez que vaya pasando el tiempo. Y por ejemplo, el próximo 31 de mayo salen los datos del trimestre móvil febrero, marzo, abril, que ya van a tener toda la parte de abril incluida, que es la parte donde se ha visto reducida más la movilidad y vamos a poder ver mejor cómo ha incrementado el teletrabajo. Voy a abordar las últimas tres preguntas porque se va cortando ya el tiempo de la actividad. La siguiente pregunta es, ¿cómo se podrían cruzar los datos de movilidad con la movilidad de las personas que usan transporte público? ¿Se puede, digamos, hacer un cruce por ese lado? Sí, de todas maneras, o sea, si nosotros, o sea, hay dos formas de hacerlo. Desde la encuesta de origen y destino podemos tener o entender en qué lado de la ciudad las personas utilizan el transporte público. Si ustedes se acuerdan, yo mostré un gráfico en donde tenemos los modos de transporte y sabemos cómo las personas se mueven y el modo que utilizan, y podemos entender qué parte de la ciudad está más susceptible al uso del transporte público. Esa sería como la única fuente que tenemos por ahora que nos podría ayudar en el modo. Hay
una investigación que está pendiente, ¿no? Que básicamente no hay tiempo de hacerla, pero se puede hacer, que uno podría tomar los datos de la encuesta de origen y destino y combinarlos con los datos de la encuesta nacional de empleo. Es decir, en la encuesta de origen y destino tenemos características de las personas, tenemos edad, tenemos el sector donde trabaja, tenemos comuna donde trabaja, tenemos varios datos que son comunes. Entonces, lo que uno podría hacer es tratar de utilizar técnicas de aprendizaje automático, machine learning, para poder ir prediciendo, dados los datos de movilidad de la encuesta del 2012 de origen y destino, y tratar de traerlos al presente utilizando los datos de la encuesta nacional de empleo. Entonces, eso es un trabajo un poco más largo, pero se puede hacer para poder combinar esto mejor y tratar de entender este proceso. Y lo último que se podría hacer es que si uno trabajara en Google, podría generar un acuerdo con Google. Google tiene esa información sin problema. Las últimas dos preguntas son un poco, son prospectivas, ¿ya? Así que voy a hacer las dos preguntas juntas. La primera es, ¿cómo convertir esta crisis sanitaria y económica en una oportunidad para repensar la movilidad de las personas en términos de generar un modelo que sea más sostenible? ¿Qué opinión tienes al respecto? O sea, es Entendiendo que una son las súper dos. buena pregunta, y la idea en particular de esta charla era tratar de comenzar a abrir conversación para eso. Yo creo que, como vemos, la movilidad laboral, o sea, el dato quizá más importante es que la mayoría de la movilidad laboral, casi 2/3 de la movilidad laboral, se hace a través de medios de transporte que no son óptimos para parar el virus. Entonces, ir en un bus, a pesar de que esté sanitizado y todo, hay un contacto social mayor y por lo tanto hay mayores riesgos de movilidad, o sea, de contraer el virus. Y como no sabemos si el virus, uno, a pesar de estar enfermo, lo puede volver a tener, hay un montón de cosas que todavía no sabemos del virus. Eh, Necesitamos comenzar a repensar esta forma. ¿Y cómo hacerlo? Yo creo que desde los datos. Yo creo que los datos nos pueden ayudar mucho a entender. Yo creo que ojalá, espero que el Ministerio de Salud pueda comenzar a repensar su rol de abrir los datos para que no solo tengan un departamento pequeño de estadísticas como el que tienen en el Ministerio de Salud, generando datos y tratando de generar reportes, sino que toda la sociedad civil pueda generar esos reportes y pueda generar esos datos. Nosotros vemos que, como les mostré, existe el dato de los contagiados por ocupación y por comuna donde trabajan, entonces podemos entender cómo los contagios que tenemos y se generaron, cómo fueron, por qué fueron, cuál fue la movilidad de ellos, y podemos comenzar a pensar, por ejemplo, cómo repensar la ciudad en términos de infraestructura para poder limitar esos trabajos y quizás podemos dejar, por ejemplo, en algunos países están haciendo que solo algunos sectores salen primero y se van rotando por sectores, la apertura a la vuelta presencial del trabajo. Otros sectores, otros países están haciendo que, por ejemplo, todas las autopistas están reacondicionándolas, y hoy en día existen manuales de cómo reacondicionar autopistas y calles para volver las ciclovías en menos de 10 días. Entonces ya podríamos adoptar formas de poder cambiar nuestras calles para proveer infraestructura para la movilidad laboral que minimice los riesgos de contagio. Entonces, en ese sentido, tenemos que avanzar, y como les decimos, el primer punto de esta última diapositiva es quizás importante, que tenemos las capacidades de hacerlo. Existen los datos, existe la infraestructura, existen las mentes disponibles para pensar este proceso, y lo exitosos que seamos para hacer esto es básicamente que tan inclusivo va a ser el plan que pongamos en marcha para tratar de tener una vuelta o reapertura laboral segura. La última pregunta es la siguiente. De nuevo, en un sentido prospectivo, al parecer en Chile se ha confundido de alguna manera el emprendimiento con el trabajo informal. Hay una especie de traslape entre los dos conceptos. En la medida que el trabajo es informal, eso puede generar algún nivel de precariedad de trabajo, y la pandemia probablemente ha presionado esa realidad y la ha visibilizado más. ¿De qué manera opinas nosotros podríamos abordar ese tema desde lo que estamos aprendiendo en esta situación? Yo creo que la pandemia nos pone en una situación excepcional que nos puede dar como oportunidades para poder aprender.
En particular, yo creo que los trabajadores informales son aquellos que ellos, o sea, yo creo que todo el mundo quisiera tener una buena situación de no sentirse preocupado que si se enferma no puede ir al médico, de que si se accidenta yendo al trabajo haciendo su labor no puede tener compensación, que no tiene seguridad social. Entonces, los trabajadores informales son aquellas personas que queriendo tener eso, asumiendo que eso sucede, terminan por buscar alguna forma de generar ingresos, y ese es el punto más crítico acá, que si no tenemos una forma de asegurar que un porcentaje grande de los trabajadores informales tenga un ingreso para poder subsistir, eh, vamos a comenzar a ver lo que está pasando, o sea, que pasó en Italia hace una semana atrás, que está pasando ahora en Perú, que es que están comenzando a golparse la gente a través de los centros de abastecimiento porque no tienen comida para poder, o plata para poder abastecerse. Eh, entonces, o sea, escuché una frase el otro día que me dejó bien marcada, que me decía, mira, una persona en la televisión decía, mira, entre morirme de hambre y morirme de coronavirus, prefiero más morirme de coronavirus. O sea, yo voy a salir a buscar ingresos y comida para mi familia, y si es que no se, o sea, en las condiciones que sean. Entonces, tenemos que tratar de evitar eh, esa situación, y hay que considerar que en Chile, si bien estamos un poco mejor que los países vecinos en este tema, pero tenemos todavía un 30% de nuestra fuerza laboral de carácter informal. En la región de Valparaíso, esos son alrededor de 260.000 personas que están clasificadas por el Instituto Nacional de Estadísticas como trabajadores informales, que no cumplen las condiciones para ser trabajadores formales. Eh, eh, y esa situación, o sea, imagínense, hay 260.000 personas, trabajadores o trabajadoras que están en situación de precariedad, que están esperando que la ley que se pasó para poder generar este estímulo para los trabajadores informales eh, suceda y se genere, pero necesitamos una medida un poco más fuerte para poder generar esta confianza de que el país está todavía andando, y podemos dar la seguridad de que estas personas no se desesperen y comiencen a hacer cosas que no son óptimas para nadie. Perfecto. Ya habiendo respondido todas las preguntas que se plantearon, voy a proceder a, digamos, ir cerrando ya esta actividad que espero les haya satisfecho. Les agradecemos la asistencia. Y bueno, de esta manera concluimos el webinar de hoy y el lanzamiento del boletín laboral del Centro de Economía y Política Regional. Los dejo y los dejamos invitados a seguir las siguientes publicaciones del boletín laboral, que lo pueden encontrar en el sitio del CEPR, que es cepr.uai.cl. Y bueno, algunas personas ya habían preguntado, digamos, respecto al link directo, y yo se lo fui compartiendo en la medida que lo iban preguntando. Así que los dejamos bienvenidos para seguir en contacto con nosotros y asistir a las actividades que esperamos podamos seguir realizando, ¿ya? Muchas gracias por su asistencia. No sé si Esteban quiere decir algo. Una cosita pequeñita, si usted entra en la página de la Universidad Adolfo Ibáñez, www.uai.cl, en el frontis de la página de la universidad está el vínculo de esta charla, una nota sobre la charla y el vínculo en particular al sitio web del centro y del boletín. Muchas gracias por su asistencia y bueno, nos seguiremos viendo. Que tengan buen día. Perfecto. Hasta luego. Ya voy a Chao, cerrar chao. la sala y hablamos. Cuídense mucho. Chao.